Muy buenas noches, mi nombre es Melgen Alberto Suazo. Yo les voy a impartir ahorita sobre lo que es procesadores de texto, pero principalmente les voy a explicar sobre lo que es la informática para que vayamos entendiendo mejor sobre lo que es un procesador de texto. Como sabemos, la informática se define como la ciencia que estudia el tratamiento de la información mediante medios automáticos. Como nosotros sabemos, la informática la podemos automatizar para ser un procesador de texto para la información que deseemos. Por ejemplo, desde los primeros tiempos, el ser humano ha inventado y ha desarrollado medios necesarios para transmitir información. Hay muchos medios donde nosotros podemos utilizar para transmitir la información. Medios como el lenguaje, la estructura, las señales acústicas o luminosas. Como nosotros vemos, aquí tenemos una imagen sobre lo que es una computadora, sobre sitios y aplicaciones donde podemos nosotros interactuar con la información, donde podemos procesar texto o alguna otra información que nosotros deseemos. El objetivo principal de la informática consiste en automatizar mediante equipos generalmente electrónicos todo tipo de información, de tal forma que evite la repetición de tareas arduas, las cuales pueden inducir al error de resumimiento a su vez en el tiempo de ejecución. Por ejemplo, vamos a entrar lo que es el procesamiento de texto. Como nosotros vemos en esta imagen, tenemos tres partes: la entrada de información, el tratamiento de la información y la salida de información. Como nosotros sabemos, la entrada de información es donde nosotros entramos a la información que deseemos, que queremos modificar y que queremos modificar. El proceso ya es donde nosotros tenemos un procedimiento donde procesamos la información, como ya la tenemos guardada, cuando ya tenemos lo necesario para tener la información guardada. Tenemos la 3, que es la salida de información. Esto donde nosotros, por ejemplo, queremos distribuir la información a varias partes. Por ejemplo, la tenemos en documentos, la queremos pasar a escritorio o la deseemos introducir a una USB. Ahí tenemos lo que es de salida, ya está saliendo la información a otro dispositivo. Vamos a lo que es un procesador de texto. Un procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto en una computadora. Se trata de ser un software de múltiples funcionalidades para la redacción con diferentes tipográficas, tamaños de letras, colores. Por ejemplo, nosotros tenemos la aplicación de Word. Nosotros podemos utilizar imágenes, podemos escribir letras, podemos cambiarle tamaño, podemos cambiarle el color de texto. Nosotros podemos hacer varios efectos artísticos y otras opciones que los tiene en la barra de herramientas. Como decimos, los procesadores de texto cumplen una función similar a la que cumplían las máquinas de escribir hace algunas décadas. El usuario tiene la opción de guardar el documento en un soporte de información. Por ejemplo, nosotros queremos guardar una información, la guardamos en un disco duro, en un CD, o podemos guardarlo gratuitamente en una USB también. Pero este tipo de programas informáticos presentan además otro importante número de posibilidades, que son las que han hecho que pasen a ser piezas impredecibles tanto en nuestra vida personal como en el ámbito laboral. Como nosotros sabemos, hoy actualmente hemos evolucionado. Por ejemplo, antes
escribían en máquinas que solamente podrían imprimirse inmediatamente, pero no podían corregir los errores que se escribían en la máquina. Aquí tenemos lo que es una máquina de escribir que no era lo podíamos ver digitalmente, observar, solo lo podríamos leer ya impreso inmediatamente. Es la primera imagen que le damos sobre lo que es la máquina. Ahí podíamos escribir textos. Esa máquina la utilizaban en los años de 1980, 1934. Y la más actual es la segunda, donde tenemos ya la de escritorio, la portátil. En la actualidad ahorita tenemos la portátil, que es sobre nosotros la podemos desplazar a varias partes, la podemos llevar a donde sea y podemos escribir y modificar texto inmediatamente, al instante. Y podemos guardar y podemos modificar siempre ya guardado. Más herramientas puestas a disposición de los usuarios de los procesadores de texto. Como nosotros sabemos, el sistema informático ha de estar dotado de algún medio por el cual aportemos la información. A su vez, el sistema informático ha de ser capaz de interpretar y guardar dicha información para de una vez que la solicitemos se nos muestre mediante algún medio de salida. Los procesadores de texto brindan una amplia gama de funcionalidades, ya sea tipográfica, idiomática u organizativa. Como nosotros podemos ver aquí, dice que se puede decir que existen 3 tipos de aplicaciones que trabajan con este texto. Estos son los visores de texto, los editores de texto y los procesadores de texto. Como nosotros sabemos, un visor de texto es aquella aplicación que solo los permite ver pero no modificar el texto. Como por ejemplo en Word nosotros podemos ver el texto pero no lo podemos modificar. Por ejemplo, cuando vemos texto y le vamos a dar herramientas, esa ventanita que nos sale en la barra de herramientas, nosotros no lo podemos modificar. Vamos a dar la siguiente, que es editores de texto. Ahí sí, un editor de texto es aquella aplicación que nos permite editar y leer textos. Por ejemplo, nosotros en Word escribimos un documento, escribimos algo. Por ejemplo, en la segunda imagen dice el viaje comenzó con. Nosotros podemos cambiarle de color, podemos cambiarle el tamaño de letra, el color. Nosotros ahí podemos modificar y quitar a la misma vez. El tercero es un procesador de texto. Como nosotros sabemos, aquí en la tercera imagen tenemos varios procesadores de texto como Word, Excel, PowerPoint. Varios programas de nosotros podemos interactuar. Dice que el procesador de texto es una aplicación que aparte de leer y modificar presenta una gran gama de funcionalidades que permite hacer un gráfico. El procesador de texto. Para poder escribir un texto en el ordenador necesitamos de un programa llamado procesador de textos. Este programa nos permitirá escribir, añadir imágenes y modificarlas, rotular para confeccionar un cartel o póster, insertar símbolos, realizar tablas. Aquí lo dice perfectamente y muy útil lo que es un procesador de texto, porque nosotros escribimos texto, lo modificamos, podemos poner imágenes. Sabemos que es una aplicación informática destinada, es muy útil en la vida cotidiana, en un trabajo. La podemos utilizar en varias cosas. Como nosotros vemos, dice que es más compleja y completa. Como ya anteriormente les podría decir que en la máquina de escribir, cada letra tipiada por el usuario o persona era impresa de forma inmediata en el papel.
que imposibilitaba de borrar. Pero ahora vamos con el procesador de texto moderno, que es la computadora portátil. Es posible borrar y editar el contenido en todo momento, porque nosotros podemos ver el texto, lo podemos visualizar, podemos editarlo, podemos cambiar tamaño de letra, el color. Y anteriormente, como yo les decía, en la máquina de escribir solo podíamos visualizar, pero no borrar los errores que tenían. Y ahora podemos editar el contenido en todo momento, ya que su funcionalidad básica se realiza sobre la pantalla. Bueno, como nosotros sabemos, el procesador de texto es muy útil para poder escribir un texto en el ordenador. Sabemos que necesitamos de un programa. Bueno, hemos terminado con el video. Esto es todo por hoy. Gracias.